Ok, un resumen así rápido. En la clase número 1, fue hace 2 semanas, arrancamos esta serie del Espíritu Santo. Yo sé que usted está apuntando, le felicito. En la clase número 1 hablamos acerca de la personalidad del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es una persona, no es una fuerza, no es la fuerza de Dios, no, es la persona, Dios, Espíritu Santo. Rápidamente, en la clase también hablamos acerca de los atributos, me parece, si no estoy mal, del Espíritu Santo. La semana pasada hablamos cómo el Espíritu Santo es mencionado de principio a fin, ¿ya? Desde el principio de la palabra hasta el final de la palabra, amén. Es mencionado el Espíritu Santo en símbolos. Y hoy Dios ponía en mi corazón hablarles acerca de cómo, de las distintas maneras de cómo es llamado el Espíritu Santo en la Biblia, ¿ya? En otras palabras, los distintos nombres que menciona la palabra, pero que se refiere realmente al Espíritu Santo de Dios. Y como hemos aprendido aquí en la iglesia, de que en la Biblia un nombre no es como ahora, ¿verdad? Uno ahora le pone cualquier nombre a sus hijos, ¿verdad? Si ve ahí un futbolista famoso, le pone a su hijo. Esa es otra cosa. Pero en la Biblia, en el tiempo de la bíblico, un nombre era una comisión, un nombre era un oficio, ¿ya? Un nombre hablaba mucho, ¿ya? El que le pusieran a alguien un nombre, eso marcaba su vida y marcaba hasta su propósito. Entonces, las distintas maneras en que el Espíritu Santo es llamado a lo largo, en esta oportunidad, a lo largo del Nuevo Testamento, ¿vale? ¿Por qué del Nuevo Testamento? Vamos hoy a coger solamente ejemplos de cómo el Espíritu Santo es mencionado en el Nuevo Testamento. ¿Por qué escogí el Nuevo Testamento? Porque a pesar de que es mencionado en toda la Biblia, recuérdese que cuando Jesús estaba aquí en la tierra y les dijo, bueno, mis discípulos, yo me voy a ir, y los discípulos entristecidos, porque se habían acostumbrado a la presencia poderosa de su maestro, ya estaban acostumbrados a sentir, a escuchar las enseñanzas, pero no crea usted que una enseñanza vacía. Cuando Jesús hablaba había un poder, una atmósfera de gloria, y ellos estaban acostumbrados a eso. Y cuando Jesús les dice, pues mis discípulos, yo me tengo que ir, pero les conviene que yo me vaya, porque mi persona, mi comisión en este cuerpo ahora va a terminar, pero ahora van a ustedes a pasar a otra faceta, a otro turno, a otro pacto, a otro testamento, a otra etapa, a otra temporada. Y les dice, yo no los voy a dejar huérfanos. Vendrá el Espíritu Santo, ¿ya? Y muchos de los discípulos, tal vez algunos sí entendió. Cuando Jesús les dijo, vendrá el Consolador, tal vez algunos sí entendió que estaba hablando de una persona que lo iba a sustituir, pero tal vez, vamos a imaginarnos, tal vez muchos decían, ¿cómo así el Consolador? ¿Qué quiera decir Jesús con el Consolador? Y nosotros pues ya sabemos que estaba hablando del Espíritu Santo. Jesús se fue y en los turnos divinos ya el Espíritu Santo no podía venir si Jesús no se iba. Pero era algo que según las palabras de Jesús nos iba a convenir, ¿ya? Y ahora
Estamos en la era del Espíritu Santo, hermanos. Y es por eso tan importante que Pablo le dice a su discípulo, a su hijo espiritual, le dice a Timoteo, necesitas avivar el fuego del don de Dios que está en ti, ya que recibiste por la imposición de manos. Eso quiere decir que todos nosotros, mire, los que hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Cuántos dicen amén a eso? Vale. Todos tenemos el Espíritu Santo. Que lo tengamos activo, eso es otra cosa. Nosotros debemos de ser personas que el Espíritu Santo esté activo en nosotros. ¿Ya? Activo. Porque en el cristianismo la transformación empieza de adentro para afuera. ¿Ya? De adentro para afuera. Nosotros no podemos cambiar a una persona externamente o querer cambiarla a la fuerza. No. Lo que necesitamos nosotros es ser llenos del Espíritu Santo, porque el cambio va a empezar de adentro y se va a manifestar tarde o temprano esa llenura en las cosas externas. Pero para no desviarme tanto, distintas maneras en que el Espíritu Santo es llamado en el Nuevo Testamento. Vamos con el primero. Esto yo sé que algunos lo saben, pero a manera de complemento lo vamos a mencionar. El Espíritu Santo de Dios también es llamado, número 1, el Espíritu de Dios. Ay, pastor, qué fácil. Sí, pero para eso usted lo está apuntando para cuando usted le toque que enseñar a alguien. Y en 1 Corintios 3:16 dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuando Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y pone un nombre, el Espíritu de Dios, está hablando de el Espíritu Santo. ¿Fácil o no fácil? Pero me llama mucho la atención que aquí Pablo hace una pregunta, y es que muchas veces a nosotros, hermano, hay cosas que se nos olvidan. Pero el objetivo, el propósito del Espíritu de Dios, como es mencionado aquí en 1 Corintios 3:16, estamos hablando del Espíritu Santo, es recordarnos las cosas. Recordar que Dios está ¿dónde? Dentro de nosotros, y que nosotros portamos la vida de Dios dentro de nosotros. Eso es tremendo, hermanos. Entonces, Espíritu de Dios, vamos a mencionar solamente una cita por factor tiempo. Segundo, o número 2, es llamado también el Espíritu del Señor. Acompáñenme por favor a Lucas 4:18. Y alguien que me busque Hechos 5:9. Lucas 4:18, y vamos con la primera. Y dice, hablando palabras del mismo Señor, dice: el Espíritu del Señor. Mire qué palabras decía. El Espíritu del Señor. Muchos escuchaban, muchos que estaban ahí escuchando decían: ¿Qué es eso del Espíritu del Señor? Pero Jesús continuó diciendo: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En esta cita, el Espíritu Santo es mencionado
o es llamado el Espíritu del Señor, pero vemos aquí cuál es el objetivo de que nosotros tengamos el Espíritu del Señor en nosotros, sobre nosotros. Es para que nosotros, desde el momento que recibimos el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos convertimos en habilitadores. Diga conmigo, habilitador. Habilitador para libertar a otros. ¿Ya? La Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Y un esclavo no puede liberar a un esclavo. Un preso no puede liberar a otro preso. Pero una persona llena del Espíritu Santo, que porta el Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo está ahí activando, esa persona a veces sin saberlo y aunque no se lo crea, es usada por Dios para libertar a otros. Dígame. O sea que el Espíritu no solamente para que usted sienta, ay, qué paz, es más que eso. Hechos 5:9, ¿alguien tiene Hechos 5:9? ¿O lo leo yo? Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar? Pedro pudo haber dicho al Espíritu Santo, pero Pedro dijo, ¿por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán. Pero voy a leer esta versión. He aquí a la puerta los pies, dice, de los que han sepultado a tu marido y te sacarán. ¿Qué dice, hermano? ¿Te sacarán a quién? Te sacarán a ti. Ahora, en el contexto de lo que Pedro, guiado por el Espíritu Santo, le pone el nombre de el Espíritu del Señor, hablando del Espíritu Santo. Para los que saben esta historia, esta es una historia bien tremenda. Porque hay una pareja de esposos que se ponen de acuerdo. Y según Pedro, ¿ya? Uno puede mentirle al Espíritu Santo, ¿ya? Al Espíritu del Señor. A una fuerza uno no puede mentirle si no siente nada. Pero a una persona, y en este caso, hermanos, que ese es un caso bien fuerte, mentirle al Espíritu del Señor, eso es algo. Entonces nosotros tenemos que saber que la vida cristiana es algo serio, es algo de que tenemos que disfrutarlo, pero no estamos jugando al cristiano. Número 3, es llamado también el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Romanos 8:9 dice así la palabra del Señor. Romanos 8:9. Mas vosotros, dice Pablo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene, dice Pablo, ¿qué? ¿Qué dice ahí en la pantalla? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Alguien pudiera decir en la iglesia de Roma, bueno, Pablo, o Espíritu de Dios o Espíritu de Cristo, es lo mismo. Eso quiere decir que si nosotros portamos el Espíritu de Dios, portamos el Espíritu de Cristo. Es lo mismo. Pero ¿qué nos enseña Romanos 8:9? Que el Espíritu Santo en la vida de una persona es algo tan fuerte que cambia el estilo de vida de una persona. ¿Ya?
El Espíritu Santo no solamente está para consolar, como que para, para que no sufras, para que tranquilo, no pasa nada. Es más que eso. El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo morando en nosotros es algo tan poderoso que cambia el estilo de vida de una persona. Siguiente, es llamado también el Espíritu Santo, estamos hablando, el Paracleto de Dios. Apúntelo, el Paracletos. Esa palabra Paracletos es una palabra griega que tiene 3 significados, por lo menos. Paracletos significa el consolador, Paracletos significa consejero y Paracletos significa abogado. Y en en Juan 14:26, palabras de Jesús, menciona Jesús. Usted sabe que en el tiempo de Jesús se hablaba griego, ¿verdad? Y Jesús menciona una palabra, y la palabra que menciona es más el Paracleto. Eso es realmente lo que dice en el original. Pero en nuestras versiones dice más el Consolador. ¿Quién es? El Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Eso es una gran promesa, hermanos. Porque en momentos de la debilidad, en momentos de prueba, hay todo lo que nosotros invertimos leyendo. Mire, todo, si nosotros esta cita que acabamos de leer no queda en el olvido, queda en el cerebro, va a un lugar y se deposita ahí. Y en un momento de nuestra vida X, el Espíritu Santo recuerda esas promesas, pero no solamente como un recordatorio de mente, sino que lo que está hablando aquí es como que lo activa en la vida espiritual, activa para que esa palabra de Dios que es vida traiga un efecto en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo, el Consolador. Siguiente. El Espíritu Santo también es llamado el Espíritu Eterno. Eso lo mencionamos en la clase número 1, ¿ya? Pero vamos a leer también, por favor, Hebreos 9 del 13 al 14. Dice así la palabra del Señor. No se preocupe que hoy seguramente usted se lleva el ventilador. Y no es de los chinos, dice la hermana. Esperamos. Hebreos 9, 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, diga conmigo, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí podríamos mencionar esto. Mire, hay una eternidad en nosotros. Dios, cuando depositó el Espíritu Santo en nosotros, depositó eternidad. ¿Ya? Nosotros somos eternos. El ser humano es eterno. La pregunta es ¿dónde va a pasar la eternidad? Pero realmente somos eternos. Nuestro cuerpo no. Nuestro cuerpo tiene caducidad. ¿Ya? Un día seremos viejitos. ¿Ya? Algunos seremos guapos de viejitos. No, ¿verdad? Como usted también va a ser guapa y guapo. Pero nuestro cuerpo va a pasar un día. Pero realmente Dios ha puesto eternidad en nosotros a través del Espíritu Santo.
el Espíritu eterno. Siguiente. El Espíritu Santo también es llamado, me gusta, el Espíritu de verdad. Juan 16:13 dice la palabra de Dios: pero cuando venga el Espíritu, no sé si es así, pero cuando viniere, dice esta versión, aquel Espíritu, ¿qué dice? ¿Puede usted leer eso, hermano? ¿El Espíritu de qué? Gracias. Él, o sea, el Espíritu, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí hay dos verdades en este versículo. Como que el Espíritu Santo nos va a revelar los secretos más íntimos de Dios. Lo que el Espíritu oye nos los va a transmitir, y esas verdades, como dice Jeremías 33:3, esos misterios, esas cosas ocultas van a traer un efecto en nosotros, un cambio, una revolución en nosotros, esas verdades. Segundo, el Espíritu de verdad, hermano, no hay nada más verdadero que el Espíritu de verdad. Dios deposita verdad en nosotros, y esa verdad, mientras más Espíritu Santo hay en nosotros, en otras palabras, hay más verdad, y mientras más verdad hay en nosotros, va a haber menos mentira. Porque el padre de la mentira, ¿quién es? Entonces Dios, cuando deposita el Espíritu de verdad, nos está librando de que nuestro padre sea otra persona. Hay verdad. El Hijo de Dios debe hablar verdad. Mientras más lleno del Espíritu Santo de verdad, más verdad va a hablar. Pero no como un hermano, ¿verdad? O hermana, ya no me acuerdo. Decía: sí, pastor, yo digo las cosas así porque yo hablo con la verdad, y saco el machete y ras. No se trata de eso. No. Porque Jesús decía: mis palabras son vida y son verdad. Su palabra, ¿qué? Es la verdad. La misma Biblia dice: la suma de tu palabra es la verdad. O sea, nos vamos a convertir en personas verdaderas, no falsas. Y por último, justo voy a dejar 5 minutos para el sorteo. El Espíritu Santo también es llamado el Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia. ¿Alguien se recuerda qué es gracia? A favor inmerecido, pero también tiene otro significado. Número 1, favor inmerecido, sí. Pero el otro significado de gracia es también la capacidad de Dios, la habilidad de Dios en nosotros. Hay cosas que nosotros, por ejemplo, hay cosas en las cuales nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos cambiar. Pero Dios derrama gracia y nos habilita para que nosotros podamos cambiar esas áreas. Eso es gracia también. Hebreos 10:29 dice así la palabra de Dios, y con esta terminamos. Mira, hoy fue bien suavecita, ¿verdad? La enseñanza. Bien
importante. Hebreos 10:29 dice la palabra de Dios: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Alguien tiene otra versión? Hebreos 10:29. O Guille, no sé si puedes poner ahí otra. No, puedes poner otra versión. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? También dice afrenta. ¿Alguien tiene otra versión que diga adicional afrenta? Piensen bien cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Han insultado y despreciado. En otras palabras, con eso quiero terminar. Nosotros debemos de valorar la habilidad divina que Dios ha puesto en nosotros. No tener en poco. Dios nos escogió, hermanos, dentro de mucha gente. Número 1, eso debe de ser motivo de gozo. Y número 2, nosotros debemos de cuidar esa gracia que Dios ha depositado en nosotros. Cuidar esa gracia. En resumen, ¿qué hemos aprendido hoy? El Espíritu Santo también es llamado en el Nuevo Testamento el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo, el Consolador, Consejero, Abogado, el Espíritu Eterno, el Espíritu de verdad y el Espíritu de gracia. Yo creo que se ponga de pie, vamos a hacer una oración, porque todos estos nombres no es información, hermanos. Todas estas cosas, todo esto, lo que acabamos de hablar, es lo que Dios a través del Espíritu Santo habita en ti. Pero muchas veces desconocemos lo que hay en nosotros, y por desconocer lo que hay en nosotros no lo disfrutamos, e incluso a veces lo menospreciamos. Pero yo quisiera que por un par de minutos ahí en tu lugar dijeras estas palabras: Espíritu Santo, actívate en mi vida. Dile estas palabras, por favor. Espíritu Santo, actívate en mi vida. Actívate en mi vida. Y aquellas cosas que hasta el día de hoy no has podido dejar y has estado ahí batallando, Dios te va a dar la habilidad, porque no es en tus fuerzas. El reino de Dios no se trata de cuán bueno soy, no. Se trata de cuánto damos lugar al Espíritu Santo a que Él obre en nosotros y a través de nosotros. En este nuevo pacto no se trata de nosotros, sino que se trata de Él en nosotros. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria.